Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado, como siempre, por acompañarnos. Jueves del Ventilador, hoy un temón, un temazo. Les pedimos que se queden del otro lado para compartir, porque vamos a hablar de los barrios y de los conflictos entre los vecinos, cuáles son las principales causas. Lo decíamos recién en el anticipo con Seba en el noticiero. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Ya vamos a presentar a todos los invitados en un ratito. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, supongo que todos tenemos algún caso, aparte de los que estuvimos conociendo en las noticias de las últimas semanas, para compartir. Digamos, todos vivimos, yo creo incluso ni siquiera se trata de barrios, ¿no? O sea, barrios, cuando hablamos de barrios decimos todo lugar habitado, porque... La vida en comunidad. La vida en comunidad. Y si hablamos de los edificios, digamos, creo que es hasta para un tema aparte, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que las semanas que han transcurrido nos llevaron a casos de lamentables conflictos, incluso como el del barrio Capibá, que ya vamos a hablar con vecinalistas también. Pero queremos indagar en cuáles son estas causas que provocan esos conflictos, ¿no? Claro. ¿Crees que, Mariano, porque también se está hablando mucho entre nosotros, digo, en la calle y en los medios se ha hecho alguna referencia también a si el momento económico y social de crispación que en general genera como un ánimo social, ¿no? Los argentinos tenemos un estado de ánimo social colectivo, puede ayudar a que esto sea más violento. O sea, la expresión de no sabes el día que tuve, o discúlpame, pero tuve un día horrible. El problema es cuando se te convierte, tuve unos 6 meses horribles, tuve un año horrible y hay un día que, viste, todas las pulgas te pican juntas. Hace 26 años vivo en un edificio, ahí los conflictos son guerra fría, porque son conflictos que uno los maneja, los tabula de determinada manera, sí, porque sabés que te vas a encontrar. Entonces, si no da para contratar un abogado, sí, vas convirtiendo en algunas estrategias de guerra fría. Y es impresionante cómo se descubren los edificios cuando un nuevo inquilino nunca vivió en un edificio. Claro, claro. Y tiene que encontrarse con esa vida en comunidad. De convivencia, de uso del ascensor, del ruido, de un montón de cosas. De los Zoom, que tienen los usos. Cuando hay chicos, me parece también, que deben surgir también problemas que tienen que ver con la extensión de Paraná. Uno se va como a vivir más lejos del centro, sí, a vos también te ha pasado, esto de que un lugar de la ciudad de Paraná de golpe se convierte en un barrio donde tenemos determinadas reglas, determinados horarios, y había gente que tenía una quinta, por ejemplo, y era una zona alejada de la ciudad, que hoy debe adaptarse a cumplir con otras reglas, estar inmersa dentro de un barrio, en un barrio común y corriente. Claro, totalmente. Estaba muy lejos. Entiendo que muchos de los temas que hemos trabajado acá, que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad, han tenido como común denominador la falta de planificación. Esto que dice Luz, de pronto empezar a vivir en una quinta y terminar adentro de la ciudad, está pasando por el crecimiento demográfico casi natural que tiene una ciudad como Paraná. Pero la falta de planificación también tiene que ver con normas de convivencia, seguro, ¿no? Sí, sí, es cierto, ya vamos a hablar de la eso. tolerancia de la gente. No solo responde a una cuestión de época o de contexto de crisis, porque problemas personales uno puede tener en la economía, pero también en la salud, en lo familiar. Sí. Creo que también es algo cultural, que hemos perdido capacidad de diálogo. De resolución del conflicto de otra manera que no sea... El diálogo es esencial para resolver el conflicto. Claro. Saber escuchar, ponerse en el lugar del otro y tratar de buscar una posición intermedia. Parece sencillo, pero es algo que con el correr de los años cada vez tenemos menos. Sí. Y que tu problema no tiene que ser mío, es tu problema. Pensaba también que hemos perdido no sé si no me quiero poner melancólica, pero creo que todos tenemos algún recuerdo de infancia, todo tiempo de pasado, un barrio más como un ámbito compartido, más como un espacio, sí, con un espacio público. O por ahí común, con más solidaridad en muchas cosas, ¿no? Esa visión invalida la que plantea la compañera, porque muchas veces se trata de un problema nuestro. No es, es tu problema, pelate. No, yo te estoy diciendo que si él dice que tiene un problema, que estaba mal... Claro, no el conflicto en sí, sino hablaba del estado de ánimo si él estaba mal y ¿no? me contesta mal una vez porque él tiene un problema... Bueno, pero ya vamos a hablar de eso, porque vamos a presentar el disparador y el informe para entender de qué estamos hablando. Y vamos a presentar a todos los invitados que tenemos hoy, muchísimos, en el programa. Mirá el informe y debatimos a la vuelta. Buenos vecinos. ¿Buenos vecinos? No. Basta. Chicas, no se peguen. Chica.
discusiones, agresiones, malestar y denuncias. Conflictos entre vecinos que ocurren en distintos sectores de la ciudad y que preocupan, ya sea por la ocupación de un espacio que no le corresponde, por ruidos molestos, por una medianera fuera de lugar, por una mascota, por las bolsas de basura, por deudas de dinero y por otros tantos motivos. Las situaciones problemáticas entre quienes viven a pocos metros del otro son habituales entre nosotros. Frente a estos dilemas, por demás estresantes, anteponer el conflicto al diálogo se nos ha hecho costumbre. Y cuando los hechos nos superan, la violencia suele aparecer para terminar agravando las cosas. Estamos hablando de convivencia y de cómo estos problemas, cuando no se atienden a tiempo y en la forma correcta, derivan en hechos más serios que incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas. ¿Por qué ocurren los conflictos y qué conviene hacer ante una situación de este tipo? ¿Cuál es el problema entre vecinos más denunciado? ¿Son acaso todos los asuntos judicializables? ¿Sabemos qué alternativas tienen las personas que se sienten afectadas? ¿Hay lugares gratuitos donde recurrir para lograr el fin de estas actitudes que perturban nuestras vidas en sociedad? Hoy, en El Ventilador, buenos vecinos. Bueno, ya vamos a ir con los invitados de derecho porque hoy hay muchísimos. Emilio, Roberto, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Gracias por estar. De la Defensoría del Pueblo, pero del Centro de Mediación, se llama así, de la Defensoría del Pueblo. Recién en el informe nos planteábamos cuáles son las principales causas, digamos, que llevan a los vecinos, en el mejor de los casos, a llegar a una mediación. Muchas veces simplemente se intenta resolver de esta lamentable forma que habíamos en el informe. Pero si tenés que arriesgar en una cifra, digamos, ¿con qué tienen que ver esa mayoría de casos? No, es todo fundamentalmente convivencia. Sí, se resume a eso. Ruido molesto, temas que hace al espacio en común, ajá, medianería. No hay uno que sea más indicativo que el otro para nosotros en nuestras oficinas. Ajá, directamente. O sea que se resume a convivencia. Claro. Pero, sí. Yo le quería preguntar a él y también, digamos, a quien quiera responder, porque a mí me parece que uno cae automáticamente en cierta estigmatización de que la violencia se da en barrios que son más vulnerables o marginales, pero me parece que en el centro debe haber también muchos casos de violencia. Ya lo dije, me hicieron una nota el martes para el noticiero del canal, diciendo cuál era el barrio más violento. Nosotros tenemos de todos nuestros registros en un mapa y sale tal cual en todos lados. No hay uno para decir tal barrio o tal zona es más conflictiva que otra. Ustedes lo van midiendo con un mapa literal que tienen, lo tenemos, donde pueden ir viendo. Lo tenemos totalmente es muy en toda la ciudad. ¿Y eso o sea que no es para decir pasa en tal o en cual barrio los conflictos. Estamos hablando de conflictos. La resolución violenta de conflicto es otra cosa que por ahí en la mediación en sí nosotros no podemos trabajar hoy con la violencia. Mañana, cuando frene la violencia y los vecinos quieran ver cómo van a seguir viviendo en el mismo lugar, como lo dije en el canal el otro día, más allá de si son legales o ilegales, son vecinos para nosotros y ahí podemos ofrecer la mediación para ver cómo conviven. Cuando hablas de legales o no legales, estamos hablando de espacios de usurpación, de espacios tomados. Totalmente. ¿O no? ¿No? ¿Cuál sería alguien ilegal en un espacio no tomado? Y alguna sucesión que no ha salido, algún familiar que vino y que dice esto fue de mi mamá o de mi papá y no tiene los papeles. Permisos provisorios que muchas veces otorgan permisos provisorios. Pero digamos que a nosotros, dentro de la Defensoría del Pueblo, nosotros lo tomamos como vecinos ambos, más allá de cómo es su situación desde la legalidad del terreno. O sea que es interesante eso, ¿sí, Ana? No, yo quería saber, no entendí cómo se llega. Una vez que, por ejemplo, en este caso, la gente después que si tuvo un problema de violencia, acude, puede un vecino denunciar que se están peleando los otros. ¿Cómo es la metodología para acceder? Bien, tenemos dos vías en este momento, que es una, presentarse instantáneamente o espontáneamente una persona, decir tengo tal o cual conflicto, vengo a pedir una mediación, que como decía en el avance, nuestras mediaciones son gratuitas,
porque somos en este momento 107 mediadores ad honorem de distintas disciplinas para todo lo que es la mediación comunitaria desde el centro de mediación. Y aquellos casos que fueron denunciados ante la policía que no llega a ser una causa penal, los fiscales de atención primaria nos pasan antes de archivar aquellos casos que quedarían como no... con un objeto no penal. No penal, ¿no? Por el momento. Liliana Monzón, gracias. Gracias por estar acá nuevamente. ¿Qué es exactamente fortalecimiento institucional comunitario, digamos? ¿De qué puedes decir que te encargas en esa área? Bueno, de la policía, ¿no? Nosotros lo que se está trabajando ahí en el área, hay dos profesionales, una psicóloga social y también contamos con una abogada. Se trata de fortalecer, digamos, mediante capacitación y lo que requiera el superior a todo lo que es el personal policial, como también de bajar asistencia y ayuda y orientación a las vecinales que lo requieren. Claro, claro, estamos hablando de prevención en este caso. Pero ¿alguna vez que la vecinal tiene participación en la resolución de conflictos entre vecinos o como que prefiere delegar eso? No. Hay muchas vecinales interesadas en que se solucionen los problemas de esos vecinos. La mayoría de ellas. Sí. A ver, tenemos el caso, gracias por estar acá, Luis Mariani, de Barrio Capibá, muchas gracias. Lamentablemente tuvimos una situación en el Barrio Capibá hace una semana, ¿no? O un poquito más. De hecho, estuvo el hermano de la víctima, de Guzmán, sentado en este mismo lugar, y él hablaba de la situación y de la realidad del barrio. ¿Cuál es hoy la realidad de ese barrio, digamos, y qué posibilidades ven o cree usted que tienen en vista a los vecinos de poder, por ejemplo, a llegar a momentos de mediación, a pedir, para no caer en la violencia, ¿no? Que fue lo último que vimos? Porque, ¿sabe por qué lo digo? Más allá del hecho policial, que eso fue otra cosa. Después se conoció también como una convocatoria de los vecinos que era pidiendo, y lo estamos viendo detrás de las imágenes, por no sé si expulsión, digamos, o que se aleje una familia determinada, creo que de apellido González, del barrio, ¿no? ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Y quién es esa familia? Bueno, esa familia que vino del pasillo 351, que también lo expulsaron a esa familia de ahí, y tenía familiar en Barrio Capibá, pero hasta ese momento que esa familia no había llegado al barrio, era un barrio tranquilo. Cuando se expulsa, ¿cómo se expulsa a una familia de un barrio? Digo, usted habla que era del pasillo. También se generó por conflicto, justamente. Pero se termina yendo por propia voluntad. El problema de fondo en el otro barrio comenzó con el tema de la droga. Ahí empezó el conflicto en el pasillo 351 y estas familias fueron expulsadas. Tenían familiares en el barrio Capibá, pero los familiares que vivían en el barrio Capibá vivían de su trabajo, vivían en paz, tranquilo, un barrio tranquilo. Siempre en todo barrio hay conflicto, ¿no es cierto?, con algún vecino, pero no de la índole que se tornó ahora. Y bueno, desde que llegó esa familia, por darle un ejemplo, al barrio 199 vivienda, empleado de comercio, la verdad, lo acosaron robándole. No digo que precisamente eran esa familia, pero vaya casualidad de que llegó esa familia y comenzaron los conflictos entre vecinos y los robos. ¿Qué fuerza tiene un barrio para poder expulsar a una familia de su lugar, digo? Y, ¿Cómo se lleva adelante eso, no? El vecino aguanta y aguanta hasta que, como el vaso, una gotita te rebalsa. El tema es que ahí siempre estamos en situaciones violentas. Siempre hay amenaza de quemar la casa, vecinos llegamos a situaciones inusitadas. Lo hemos hablado también, y le quería preguntar a Luis, aprovechando que está, hasta dónde, digamos, el rol del vecino en una actitud solidaria de querer acompañar la conformación o la convivencia, y hasta dónde es necesario que el vecino diga, bueno, este es mi límite, ahora necesito la intervención de mediadores, del Estado, de policía, porque debe ser muy difícil tratar de contener una situación tan violenta, que se desmadra vecinos, y que pasan cosas como las que vimos. Es que los vecinos creo que agotaron todas las instancias, con la policía, con la justicia, con denuncia, y hasta que se suscitó el problema de lo que ocurrió. Y luego el levantamiento del barrio linchando, expulsando a esta familia, no querían más, porque para el 90% del barrio el conflicto lo generaba justamente esa familia. No es que era un capricho de algún vecino que quería correr a otro vecino. No, el 90% del barrio quería sacar a esa familia del barrio. Claro. Lamentablemente han tenido ya aparentemente problemas. El del barrio 2 de octubre también lo corrieron. De otros barrios que está hablando con algunos amigos, también lo han corrido. ¿Vos podés dar datos, digamos, decimos una familia? ¿Qué hablamos? ¿4 integrantes? ¿15? ¿2? ¿Qué es exactamente?
La verdad, probablemente han sido 3 familias. ¿3 familias? 3 familias. ¿Por qué? Porque está el abuelo. 3 familias de 3 generaciones, digamos, del mismo apellido. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto. Claro. Y todos van trayendo su esposa. Y por ahí también de otro barrio, de Bajada Grande, de Anacleto, traen los familiares y van haciendo, le van dando lugar. ¿Están ahí todavía? ¿Están en Capibá? Creo que queda uno de los hijos de los González. Muchacho, no conozco el nombre, pero creo que el Titi le dicen el sobrenombre. Sí. Él está en el barrio todavía. Él vivía allá, en el barrio. Y hasta el momento que él vivía ahí, el barrio se tornaba tranquilo, él vivía su trabajo. Y para acompañarlo y vivir al lado es que fue toda esta gente, la mecánica fue que se agregaron a vivir al lado de donde vivía él. Tal cual, fueron trayendo los familiares, trajo el abuelo después trajo otro nieto y después ya le empezaron a, como en la jerga vulgar de barrio, a patotear al vecino como para que esa familia se vaya. Lo terminaron cansando, se fueron, le usurparon la casa y así sucesivamente con toda la cuadra. Después no le alcanzó con eso. Ahora vamos a seguir con el tema del barrio Capibá, porque ha sido emblemático en los últimos días, ¿no? Por noticias. La doctora María Sichero, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Sichero? Sichero. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Del Centro de Mediación Penal. Exacto. Recién Roberto hablaba de casos en los que no se llega a lo penal, ¿no? Y cuando se llega a lo penal, ¿cómo es la situación? Y bueno, para que la gente entienda, es como que nosotros intervenimos ya con la brasa encendida. Claro. Eso es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Nosotros empezamos en el 2014 con el cambio del Código Penal, digamos, pasa a ser un código de corte acusatorio y se incorpora la mediación penal. Desde ese momento hasta la fecha nosotros tenemos 4.550 legajos, es decir, denuncias remitidas 2014, desde el 22 de septiembre de 2014 hasta hoy. Claro. Hoy sacamos la estadística, esa de 2014 hasta 2018. Son 4.500. 550 legajos remitidos por Fiscalía, de denuncias efectuadas por los vecinos o por particulares, hechas en Fiscalía o en Comisaría. Nosotros siempre le decimos a la gente que tienen 2 lugares donde pueden acudir a denunciar. De esa cantidad hemos mediado, o sea, hemos llegado a una reunión conjunta con acuerdo en 2.000 casos, o sea que la mitad se ha resuelto positivamente. No pasa a juicio, digamos, eso. Exactamente. Claro. Y de esos 2.000, de esos 4.450, esto para que se entienda un poquito, negativas, es decir, que las reuniones no resultaron como las partes querían, solo 140. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto de, digamos, que el proceso de mediación penal es una herramienta, es útil y de pacificación social. Nosotros tenemos todo un abanico de delitos que se pueden mediar, muy poquitos quedan afuera, es decir, que mediamos casi todos los delitos. Y de eso tenemos mucha conflictividad con vecinos, por María, supuesto. y ustedes, al igual que por ejemplo que en Defensoría del Pueblo, se valen de algún mapa, o sea, pueden hacer como un mapeo de la ciudad de Paraná, Nosotros teníamos dónde están esos conflictos que llegan a... Exacto, desde Fiscalía también hemos podido recabar esos datos y hemos mediado en barrios, nos hemos acercado hasta los barrios, justamente hemos trabajado con Liliana. Con Liliana en Bajada Grande, ofrecemos charlas también y también abordamos los conflictos y nos acercamos, es decir, para que también haya un acceso a la justicia por parte de la gente, porque son personas en situaciones muy vulnerables o que se les dificulta asistir a tribunales o barrios en el interior, también en departamentos de Paraná. Tal vez a lo mejor también no tienen la información de que pueden hacerlo, exactamente. ¿no? Digo, no sé si todo el mundo sabe que puede acceder a esto. Sí, yo le quería preguntar a María o a Luis, incluso también a Emilio, pero digo, él plantea una situación que en el barrio fue bastante dura, que fueron a la justicia, fueron a todas partes y la situación se desbordó. Ella dice, llegamos y era una papa ya caliente. Claro. Él dice, tenemos la situación de todo el mapa completo. Exacto. ¿Cuál es la situación entonces de Paraná? Digamos, podemos decir que estamos en una situación de barrios con un nivel de violencia complejo, no manejable, o el Estado comparado no tiene, con otras, o el Estado no tiene el suficiente recurso como para ir a calmar todas las situaciones que se vayan presentando simultáneamente. Claro, nosotros intervenimos cuando ya la situación, el conflicto
se devino o ya se produjo un delito, porque muchas veces empiezan con problemas de convivencia, hablando puntualmente de lo que es los conflictos barriales, miradas, malos gestos, problemas de ruido, empiezan, digamos, con problemas más domésticos. Y después eso llega a una escala del conflicto que se produce el delito, es decir, la amenaza, en primer lugar, las lesiones porque se pelearon, hasta, bueno, lesiones con arma de fuego, digamos que siempre va escalando si uno no interviene. Pero normalmente me llama la... Sí, Luz. Sí, tenía muchos conflictos que se refieren a esto, a la necesidad de expulsar a un vecino, digamos. Sí, o que tal familia no llegue a un barrio, digamos, esa situación tan extrema, digamos. Sí, sí, hemos tenido, sí. Y la verdad es que es bastante complicado porque muchas veces solo una persona, después que se cansó de la situación en el barrio, puede denunciar y se anima a denunciar, porque no es fácil denunciar. Entonces... Bueno, ese factor, el del miedo, es un tema, ¿no? Es un tema y mucho más en los barrios. Entonces yo escuchaba que se junten un grupo de vecinos a expulsar a una persona o una familia, es, más allá que sea violento, como decías vos, es una situación límite, decís vos. Es una situación límite, pero que demuestra también el coraje de la gente de poder hablar lo que pasa, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Raúl Menescardi, muchas gracias por venir. Subjefe departamental de la policía. A ustedes les toca, y los vemos en las noticias o en la calle misma en general, actuando en el momento del conflicto mismo, ¿no? No es una tarea grata, realmente. No, tal cual es así. Yo le escuchaba a la doctora que ella interviene cuando se comete un delito. Seguramente nosotros ya hemos intervenido, hemos elevado a la Fiscalía y bueno, lo que, como explicó el señor, cuando el fiscal que ha intervenido y advierte que no se ha consumado un delito, seguramente le da intervención al área específica. Claro. Diferente cuando interviene la doctora, ¿no? Que realmente se consumó ya una figura del tipo penal. ¿Cómo es el tema? Porque hay una cuestión en la que vamos a entrar también, hablando de esto, que es la cuestión de la usurpación, ¿no? Porque en Paraná tenemos, evidentemente, no lo digo con estadísticas ni con números, pero altos niveles de usurpación de terrenos, no sé si de terrenos con casas también, supongo que sí. ¿Cómo actúa la policía en estos casos, digamos? En realidad nosotros muchas veces tomamos conocimiento por los propios propietarios o vecinos de terrenos, más que nada terrenos que están que no están habitados. Y bueno, en realidad nos constituimos y se le da intervención a Fiscalía, se le requiere al propietario que realice la denuncia formal y bueno, ahí comienzan todos los actuados, ¿no? Después, si no ha construido es más fácil porque seguramente se trata de llegar a una mediación en un lugar para que puedan ubicarse en otro sector y no en ese lugar, que eso no son propietarios. El tema es cuando ya hay una... ¿Pero eso no se logra fácilmente? Y no se logra fácilmente, pero hay que trabajarlo con mucha paciencia, con mucha templanza. Siempre decimos nosotros que los policías son los primeros mediadores en el lugar. Claro. Y muchas veces gracias a la intervención positiva de ellos, a nosotros también se nos hace más fácil trabajar. Porque ya muchas veces se ve, ¿no? Que a veces el llamado a la policía es para que venga y contarle el problema al policía, ¿no? Porque él tal cosa. Digo, estamos hablando de cualquier barrio en toda la ciudad, no estamos ¿no? hablando de ningún barrio en particular. En los edificios ni hablar. De hecho, me ha pasado. Y es verdad, parecen como si fuese un rol de mediador. Sí, totalmente. Y nosotros, bueno, incluso hemos dado también capacitaciones a la policía o en comisarías para que ellos entiendan también, porque al ser tan nuevo el instituto, es distinto. Nosotros las citaciones son voluntarias, son invitaciones a mediar, entonces la gente ve que ya hay otra cuestión, digamos, ya no estamos hablando, no van con la fuerza pública a buscarlos, es una cuestión voluntaria donde ellos, si se reúnen las dos partes o las partes que se denunciaron, es porque ambos quisieron, y eso nosotros lo rescatamos. Y en lo que están, digamos, en lo que respecta a las usurpaciones, que es un delito, hemos tenido resultados muy positivos. ¿Por qué? Pues bueno, o usurpan el terreno y empiezan a construir, y en vez de procederse al desalojo, ¿qué hacemos? Invitamos a mediar. Se entrevista primero una parte, al denunciante, después al denunciado,
y por lo general quieren asistir, reunirse en un cara a cara, que siempre le decimos, no es un careo, es un cara a cara, para charlar y ponerse uno en el lugar del otro, como dijeron. Ya vamos a volver a eso, porque este tema de los... además me interesa saber cómo es la resolución del conflicto entre una parte, alguien que empezó a construir en un terreno usurpado y que llega a encontrarse con el dueño del terreno. Y arreglan, digamos, en cuotas el pago del terreno muchas veces. No se van. Son los casos que no conocemos en general, ¿no? Sí, sí. Habría que tratar de dejar claro a los que nos están escuchando que, a ver, yo desde que estoy hace 12 años, es la tercera familia que veo que se expulsa, digamos. No es algo común, claro. Primero, la justicia, hasta ahora que yo he visto, no ha expulsado a nadie. Claro. ¿Sí? Y que el vecino esté intrusado o no, va a seguir siendo vecino. Y esto es lo que yo quiero destacar. Por eso dije que es importante Mientras lo que dijiste, tanto siga siendo vecino, ¿cómo quiero vivir con ese vecino? Exacto. Hasta que siga el trámite judicial, si le sacan, no lo sacan de ahí. Y la Defensoría del Pueblo está para todos esos Porque vecinos. Porque si no empezamos a creer dentro de la comunidad, de la sociedad, que cualquiera se levante y puede sacar al vecino o pedir que se lo expulse. No, esto, por favor, que no quede así. Vuelvo a decir, en los 12 años que estoy, es el tercer caso que escucho de una expulsión por vecino, y judicialmente no he visto una expulsión de un barrio. Claro, pero hay denuncias en donde el que no sea el dueño del terreno, digo, lo haga también, quiero decir, Claro, porque penalmente correspondería que el propietario del terreno intrusado haga una demanda, ¿no? El señor de al lado. Yo creo que igual cuando hablábamos de expulsión de familias, estábamos hablando del caso Capibá, que es una cosa ya más compleja, ¿no? En donde hay un barrio que está cansado de determinada cosa. No está bueno llegar a eso. También me parece que, como lo que dice Emilio, de que el vecino, por más que esté usurpando un terreno, sigue siendo vecino, no está bien que usurpe un terreno, digamos. Claro, está bien, pero para el vecino de al lado tiene que verlo como un vecino, más allá de su legalidad, porque si lo empieza a ver como un intruso y demás, lo empieza a ver como otra cosa, como algo a sacar, y nunca va a querer verlo como vecino, entonces no podemos trabajar la convivencia. Claro, porque además, yo entiendo lo que dice Emilio, porque a lo mejor ese vecino que usurpó un lugar, pero un minutito, a lo mejor ese vecino que usurpó un lugar está en un periodo de mediación con el propietario de ese terreno y termina llegando a un acuerdo y nosotros no lo sabemos. Como lo planteaba María. Claro, Mariano. Y a mí me parece que hay que también, es otro el tema, pero está tangencialmente, porque siempre hablamos del dueño del terreno, de que si el terreno tiene dueño, y todos los terrenos tienen dueño. Hay terrenos que son públicos, que son muy importantes para todos los habitantes de una ciudad, y que si se permite libremente, digamos, uno entiende la necesidad, uno entiende la desesperación de mucha gente que se pelea con la familia, no tiene dónde vivir y no se puede quedar, y bueno, y resuelve y va y arma, pero las márgenes de los arroyos, por ejemplo, que son lugares donde muchas veces la gente construye su casa, son lugares estratégicos para una ciudad, para una buena ciudad de buen vivir, porque por ese cauce, por ese punto bajo van a pasar los caños de la cloaca, porque tiene que haber un espacio para que puedan pasar máquinas municipales para limpiar eso y que no se convierta en foco de problemas. Tal cual. Porque si, por ejemplo, en el cruce de dos calles de Concesión vos empezás a liberar que cualquiera arme su casa, después el día de mañana querés hacer una parada de colectivos, querés hacer alguna cuestión, en un lugar estratégico no podés, y hay que tener mucho cuidado con las malas mañas de un pasado, de que un gobernante llegaba y como tenía que resolver algún compromiso político, le decía anda. Claro. Hace muy poco tiempo tuvimos dos casos muy preocupantes en la ciudad. Sí, pero déjalo ahí para desarrollarlo, porque ya vamos a hablar de este tema. Los terrenos fiscales estamos hablando, de que llamamos el espacio público, ¿no? Mónica Olivares Paliaruzas, gracias por venir. No, por favor. Muchas gracias, de Lomas del Mirador, pero perteneces a Mujeres Luchadoras Positivas. Exactamente. Que nació a raíz de un hecho de violencia en mi propio barrio. ¿Lo podés recordar? Sí, había un grupo de personas, casi todos varones, que se habían ensañado con 4 mujeres. Una de ellas, lamentablemente para ellos, era yo. Lo que pasa por ahí en estos barrios es que no se tienen las herramientas. Nosotros contábamos los días para el 22 de septiembre de 2014 porque empezamos a interiorizarnos en la celeridad de las causas, en un montón de cosas.
Lo que descubrimos cuando hacemos la primera denuncia es que la persona violenta no tenía ni una denuncia, siendo que era el delincuente del barrio. Nadie lo denunciaba. Nadie lo denunciaba. ¿No tenía antecedentes? No, sí, tenía, pero dañoso. Pero no una denuncia por este conflicto en el barrio. No, ni hablar, que nosotros lo enfocamos claramente en violencia de género en el ámbito barrial, que está totalmente invisibilizado. Cuando decís se había ensañado, porque me llama la atención esto, los pasos previos para llegar a ensañarse con alguien, ¿no? Nace, como decía María, de una mirada, de Lo venían haciendo hace un montón de tiempo con un montón de gente, que la gente decidía irse, no hacía denuncia y se iba. Entonces no pasaba nada. Claro. Nos encontró a nosotras, que nos juntamos, nos empoderamos. ¿Cuántas son hoy? 4 mujeres éramos en ese momento. En la asociación solo quedé yo, porque las otras compañeras, una se cambió, se tuvo que ir porque le cortaron la luz, le cortaron el agua, la sitiaron literalmente. Mónica, tu caso es emblemático porque ella luchó desde el seno mismo, ¿no? Siendo mujer, en una asociación de 4 mujeres, que, digamos, y desde adentro del problema, ¿no? Corriendo. Tengo el orgullo de decir que tengo a Roberto, que lo felicito. Él fue el primer ente que fue al barrio fue el COPNAF. Él pertenecía al COPNAF. Sí. Y el primer día de Reyes que hicimos éramos 5 mujeres y 15 gurises. Y pasaban los delincuentes con fotos de gente muerta, como en un mensaje mafioso. Y el otro día celebramos el 15... Pasaban por delante de ustedes. Sí, para que nos fuéramos. Tengo mi testigo acá. Y nosotros insistimos. Y el otro día festejamos un Día del Niño con casi 400 gurises, con los hijos y los nietos de la persona violenta, porque nosotros no le queríamos hacer la guerra, nosotros queríamos defender nuestro lugar. Pacificar el lugar, en realidad, ¿no? Cambiamos un paradigma de Lomas. Ustedes fíjense que 2013-2014 Lomas era noticia recurrente. Permanente, sí, lamentablemente. Hoy, por suerte, tenemos proyectos de boxeo, tenemos proyectos de un montón de cosas con los vecinos. Ahora vamos a hablar de los proyectos de Lomas, porque este es un caso realmente paradigmático, me parece a mí, ¿no? Y aparte la fuerza de Mónica y de las mujeres luchadoras positivas, que así se pusieron, que me parece un nombre, aparte, ideal. Tenemos mensajes de todos ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos mensajes, Lalo. Acá en Paraná Quinto ya no se puede vivir. Ahora comenzaron a los tiros, piedrazos, te tiran con lo que tienen. La policía viene, pero mucho no puedo hacer. Y es así porque se ha dicho mucho de ellos. Yo creo que tienen derecho a actuar. Es terrible lo que pasa. Queremos tranquilidad. Soy Juani. Hola, el problema comienza cuando alguien usurpa algo que no le corresponde. Entiendo que todos tenemos derecho, pero también debemos saber que el mío termina cuando comienza el de otro. Yo no creo que pobreza sea sinónimo de violencia. Hay mucha gente pobre y que crece de otra manera. Muy bueno el programa, nos dice Juan. Hola, buenas noches. Qué interesante esto de la mediación en la justicia. No lo conocía. Por favor, si pueden dar un teléfono o un lugar físico donde dirigirse. Hola, a la familia González, ahora, o por lo menos los que se fueron de Capibá, están en la zona de Bajada Grande. He escuchado de los vecinos de allí que están a punto también de salir a cortar la calle para que se vayan. ¿Cómo es esto? También es gente, también son familia. A algún lado tienen que ir. Gracias, gracias por los mensajes. Vamos a presentar, también tenemos gente que nos sigue acompañando, ya vamos a ir presentándolos de a uno, pero me interesa Ana Díaz Minuet, gracias por estar acá, porque recién también trabajás en el Centro de Mediación Penal con María, y un televidente recién preguntaba bueno, que no conocía de este dato y cómo se puede acceder. Creo, perdón, si podés el micrófono y ahora presentamos a los demás. Sí, físicamente estamos en el primer piso de tribunales. Ajá. El teléfono es 420-9409, interno 355-356. Estamos trabajando ahí, pero queremos aclarar a la comunidad que nosotros siempre intervenimos cuando nos es remitido un legajo por la Fiscalía. Claro. Es decir, primero la persona hace la denuncia, exacto. Ya sea en la comisaría o en la fiscalía, y ahí hay que diferenciar lo que es una exposición de una denuncia. Solamente en los casos que se hace una denuncia va a llegar, ¿no es cierto?, a la justicia y va a tomar intervención al Poder Judicial. Claro. Allí el fiscal puede ser a pedido de la parte, ¿no es cierto?, del interesado, del denunciante, o bien si lo considera así el fiscal, nos remite el legajo
Y ahí intervenimos nosotros y comenzamos nuestro trabajo. Cuando les remiten el legajo, los que toman contacto con las partes son ustedes. Exactamente. O sea, en este caso, está bien, digamos, está bien igual pasar el dato para que la gente pueda sacarse dudas y acceder, porque sí. Ana, sí, perdón. Yo le quería contar, yo tuve un caso y fui a la fiscalía, yo tampoco sabía que existía, ¿Sí? Y la verdad que lo resolvieron rapidísimo. Obviamente, uno tiene que, se llama mediación, tiene que ceder ciertas cosas, y lo resolvieron rapidísimo. Y ¿Estuviste en el centro de mediación penal del...? Sí, pero con ninguna de las chicas. Mirá vos. Sí, por un caso de usurpación. No, estamos habrá sido 2 o 3 meses. Ah, ahora hace poco. Sí, Somos ahora. 5 mediadores. 5 mediadores. No me acuerdo el nombre, vos sabés, pero... Y fue resuelto positivamente para Totalmente. vos, o sea, estás conforme. Pero nosotros lo que vos decías, pedimos no encontrarnos con las personas cara a cara. Eso es una opción, sí. Y lo resolvieron igual. Es decir, que mediar no significa la presencia de ambas partes cara a cara, necesariamente. Por lo general, intentamos que sí. Ajá. Que el encuentro se dé, porque lo que tiene que pasar es una transformación de la relación. Exacto. Y preferimos que sea delante nuestro. ¿Sí? Ahora, hay otra posibilidad que no lo intentamos hacer en lo comunitario, que sí lo hacen más en penal o en patrimonial, que es trabajarlo por privado cada uno. Ahora vamos a volver porque vamos a presentar un informe que tiene que ver con mediación y así seguimos ampliando este concepto. Mirá el informe, mediación entre vecinos. Buscar ayuda frente a situaciones problemáticas de convivencia entre vecinos es una opción saludable y acertada. Y una alternativa para solucionar estas diferencias es la mediación comunitaria. Se trata de una herramienta voluntaria que convoca a una tercera persona que, cumpliendo lo que podría compararse con el rol de árbitro, interviene y asiste a las partes para concretar una conciliación. Sin la necesidad de contratar un abogado y sin tener que pasar por el mostrador de tribunales, el mediador facilita el diálogo entre los afectados, los escucha y los asiste tratando de gestionar una solución consensuada y mutuamente satisfactoria. ¿Está difundida la mediación como una alternativa para pacificar los conflictos? ¿Qué sabemos de los acuerdos? ¿Son eficientes? ¿Qué organismos están a cargo de estos procedimientos? ¿Llegan a los barrios? A ver, María, recién Emilio hablaba de que se intenta que en un primer momento al menos es Defensoría del Pueblo y tiene lógica, obviamente, que el encuentro sea cara a cara para la mediación. Sí, pero siempre. Puede no serlo, decías. Sí, es lo ideal siempre. Y nosotros somos todos pro encuentro, porque claro, es el momento o en el ámbito donde uno se puede poner en el lugar del otro, donde se pueden escuchar. Claro. Porque muchas veces no es el primero que denuncia la víctima o el victimario. ¿Sí? Nosotros lo tratamos como seres humanos, como partes en un conflicto. ¿Sí? Totalmente. Entonces, como decía, hay algunas situaciones que por reglamento nosotros podemos, la gente puede optar entre verse o no, tener una mediación conjunta o suscribir el acuerdo por separado. Es una elección, no lo hacemos cotidianamente, pero si la parte quiere, sí. Y en algunos casos, porque muchas veces depende del delito, no le interesa tener, por ejemplo, puntualmente en una usurpación, hay muchas veces que solamente lo único que le interesa es que se vaya. Ni siquiera quiere negociar la venta o proponerle alguna otra cuestión. Salida, no quiere conocerlo, solamente que nosotros le transmitamos como mediadores que, por ejemplo, en el plazo de 4 meses, 3 meses, quiere que se retire del lugar. Entonces, en esos casos, la gente no quiere verlo y, bueno, se respeta, ¿sí? Cuando ustedes le transmiten esto, ¿no? Cuando un propietario lo que quiere es simplemente que se retiren de su lugar y ustedes lo transmiten. Digo, ¿cuál es en general la recepción de esa otra parte? ¿Es, bueno, me voy, dame unos meses o no? Digamos, porque cuando hablamos de lugares usurpados y tomados, tenemos siempre experiencia de lugares que en realidad llevan años así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también la gente muchas veces necesita vivienda y piensa, como se escuchaba acá, que puede ir a ocupar el lugar que es de otro. Es una falta también de educación, y también la necesidad de la gente, que no entiende que hay un propietario
y que nadie puede ir lo que le decimos es, bueno, usted póngase al lugar si usted tuviera esto que es suyo y viene alguien y lo quiere poseer o quiere usarlo. Claro. O sea, tratamos de que la gente entienda que está cometiendo un delito. Un delito. Exactamente. Un delito. Claro. Sí. Vamos a presentar a más invitados. A Alejandro Miloco, gracias por estar. Ahí sí le podemos pasar el micrófono. Vos sos de la vecinal Parque del Lago y ahí justamente tienen un conflicto que tiene que ver con terrenos usurpados, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Específicamente tenemos la zona de las vías usurpada. Claro. Ya hace... Esos, cuando hablamos de la zona de las vías, ¿no? Ya que me das el pie, ¿estamos hablando de terrenos fiscales? ¿Necesariamente o no? ¿Cómo se dice? Son terrenos fiscales de jurisdicción nacional. De jurisdicción nacional. Exacto. ¿Exupación de esos terrenos los ha afectado al barrio de ustedes? ¿De qué manera? En el sentido de que por ahí se hace difícil la convivencia. Claro. Por muchas veces la música, es gente que por ahí cartonea, tiene carros para trabajar. Entonces, bueno, por ahí se hace difícil la convivencia en ese aspecto. Nos vimos un poco afectados con estos últimos hechos del barrio Capibá. Sí. Que, bueno, hay una familia que es... ¿Afectados en qué sentido? Bueno, la señora González fue a mi casa el día de la lluvia, creo que fue el domingo, a pedir un nylon. ¿A pedir un corte de nylon? Sí. Porque se estaba instalando en el lugar. ¿Y fue a tu casa, estás diciendo? No. ¿A dónde fue? Yo estoy a cargo de la vecinal, mi mandato está vencido. Claro. Estoy esperando las nuevas elecciones. Pero bueno, estoy a cargo de la vecinal. Pero es normal, normalmente estuvimos viendo imágenes de las peleas recién, incluso cuando comenzó el informe. La pelea esa que está en el informe es por una fracción de tierra que la verdad no la conozco exactamente cómo fue. Se peleaban por una fracción de tierra de la vía. Ahí estamos hablando de la vía también. Claro. Claro. Esta señora de apellido González se instaló al costado de la vía cuando le incendiaron la casa en el barrio de Capibá. Claro. Gente, vamos a reivindicar también a todos los González del país, ¿no? Porque estamos hablando de los González, estamos hablando de una familia, lamentablemente, que en el barrio de Capibá está con conflicto. Pero digo, porque ahora también estamos hablando, ¿no? Va a quedar un programa en contra de los González. Claro, me parece que cuando vemos estas situaciones del barrio Capibá o lo que pasó en Miguel David y la vía, más allá de que se me van a enojar los mediadores que hay acá y la gente de la policía, hablamos de un fracaso del sistema. Hay mecanismos y instancias que funcionan, pero no están ni integradas ni tienen territorialidad en el barrio. Hay poca presencia de todos estos organismos en los barrios, porque si no, no llegaríamos a estas tristes situaciones. Es muy triste el video de la gente peleándose. Lo que pasó en el Capibá fue muchísimo más grave porque terminó con un muerto y demoró 4 o 5 días. Recordemos no fue algo que pasó de un momento para el otro. Empezó un viernes que dijimos, va a haber problemas en el Capibá, hay problemas con los vecinos, y el martes fue el crimen. Es cierto. Por lo tanto, hay un cierto fracaso, más allá de que es valioso el esfuerzo y que quizás se esté mejorando. Queremos recordar, no sé si estoy, porque no tengo ahora el monitor, si estamos, se ven las imágenes, pero son famosas también estas imágenes, lamentablemente famosas, por la intervención de nuestro camarógrafo, del Canal Facundo. 11, de Facundo, que fue a separar la pelea, ¿no? Dejó su rol de pronto de camarógrafo, porque le parecía que lo que estaba registrando era terrible, y le salió la parte humana por sobre la... Y por lo que sé, hubo unas peleas que fueron un poquito más graves que esta también, con agresiones con ladrillos me imagino que sí. Me contó Facundo que eso no lo grabaron, pero que fue un poco más grave. Emilio, ¿querías decir algo? Sí. A ver, quiero retroceder un poquito. Sí. ¿Qué hace la mediación? Porque como que por ahí se malinterpreta, digamos, que podemos... hay un autor italiano que dice que los mediadores no somos los bomberos que vamos al incendio, somos los bomberos forestales que le sacaremos combustión al conflicto. En el medio del conflicto no hay mediador que valga, ¿sí? Exacto. Porque por ahí nos están llamando a que tenemos que ir ahí, no. Ahí están los policías en general. Los policías, la justicia, ¿sí? Y aparte que la mediación es voluntaria. Exacto. En donde sea. Hay gente que no la quiere. Sí. La podemos ofrecer. Y quiero reivindicar a muchos
a muchas comisarías que cuando son temas entre vecinos, dan nuestro teléfono directamente para que acudamos a la brevedad. Yo te iba a preguntar eso, ¿sabes, Emilio? Digamos, ¿cuál es tu postura al respecto? Pero porque no conozco cómo actúan o cómo debería ser lo ideal de la actuación de la Defensoría del Pueblo para también estar, ¿no? No solamente recepcionar los llamados de aquellos que quieren por voluntad propia obtener una mediación, sino, no sé si es el rol de ustedes, pero estoy diciendo... La mediación siempre va a ser voluntaria. Nosotros no tenemos que ir a mirar pruebas, no tenemos que ir a trabajar en terreno. ¿Cuál dirías que es la destreza que tiene que tener un mediador para tratar este tema? Primero y principal, la mediación. A ver, cuando vos tenés un conflicto tenés negociación, conciliación, arbitraje, mediación y juicio. La mediación es la única que va a mirar para adelante. Más allá de qué nos peleamos con vos, mañana cómo queremos seguir conviviendo juntos como hay una vecinos. convivencia que no para, ¿no? Entonces, la mediación te da esto, pero no te da la solución a este problema como estamos viendo. A ver, acá hubo distintas instituciones que no llegaron a tiempo, todo lo que querramos. No es para mediar, ¿no es cierto, María? La violencia en sí. Estoy viendo en el momento de violencia, ¿no? Sí. En el momento no podemos mediar. La verdad que es, creo hasta puede ser contraproducente. Diría William Uri que vos tenés un primer momento para prevenir, que a esto llamamos a las vecinales. Pero ahí es cuando dice también Seba, ahí debería estar el Estado. Claro, a ver, ¿no? Voy a dar un ejemplo que está relacionado con la pelea esta que estamos viendo y que también lo involucra Alejandro y que sabe bien que es así. Yo vivo en esa vecinal, cerca, 4 o 5 cuadras de ahí. Sí. Hace 3 meses, 4, nos reunimos en la vecinal justamente con gente de la policía por una serie de robos que nos decían que era un barrio muy seguro y que era tranquilo, y se planteó entre todos los vecinos, sobre todo los que viven enfrente o cerca sobre Parera, el problema de los vecinos por esos terrenos usurpados. Y decía, hace un año había 5 familias y ahora hay 32 o cerca de 30, 28. Había autoridades de la policía, estaban las autoridades de la vecinal, había una concejal presente y bueno... ¿Qué concejal? La concejal Fade. Pero digo, está bien, ustedes lo plantean, se reúnen, Alejandro, también si vos querés, pero ¿de qué manera se recepciona esa inquietud? Y la policía escuchó y dijo, bueno... Pero que ahí hagan las denuncias... Digamos, la policía que... Tiene que saber el señor... Cuando hay un delito de usurpación, hay que tomar una formal denuncia, darle intervención al fiscal interviniente y él nos va seguramente a dar todas las directivas necesarias. No es que porque nosotros lo hayamos escuchado él, vamos a proceder a un desalojo. No, para nada. Ahí está la ausencia del Estado. ¿Quién tiene que hacer la denuncia de usurpación? Tenemos que actuar de acuerdo a la legislación vigente. ¿Qué es la legislación vigente? Tomar una formal denuncia, darle intervención a las áreas que deben intervenir, en este caso es Fiscalía. No es que nosotros, porque el señor nos comentó, vamos a proceder con ustedes están participando de una reunión... ¿Quién es el que tiene que hacer la denuncia? Los vecinos. Si hay un terreno fiscal. Los vecinos... Claro, el Estado Nacional. Bueno, si en este caso ahí llegan las vías, creo que son 10 metros, ¿no es cierto?, desde las vías. Es un terreno, como dijo el señor, a nivel nacional. De jurisdicción nacional. No tiene una denuncia de él como vecino. ¿Cómo lo ves? No serviría una denuncia de él como vecino. Un vecino no sí lo puede hacer. Sí, bueno. María, es así, un vecino. Aun cuando no sea propietario. El fiscal puede actuar de oficio en también. En ese caso, nosotros somos un órgano del Estado. Muchas veces nosotros podemos practicar un informe, labrarlo y especificar. No estoy poniendo la lupa sobre la policía. Tenemos que fundamentarlo. Pero no es una denuncia. Tenemos que fundamentarlo con la denuncia de un damnificado, por supuesto. A ver, hay una necesidad de mucha gente de un techo. Esto es así. Pero es rol del Estado, es ausencia del Estado de llegar a una situación de ocupación y de no buscarle una solución. Acá se han hecho planes como para organizar esta cuestión, porque después, y yo vuelvo a esta cuestión, también es importante para una ciudad el tema de los márgenes de las vías, es muy importante los espacios verdes, es muy importante como por ejemplo acá cuando se hizo la intrusión de los terrenos que estaban planeados para el Prodicer, con 300 viviendas planificadas, con un club, dándole la cancha que tenía un club, un jardín de infantes, un centro de prevención de adicciones, se había generado un movimiento de tierras infernal en Anacleto, y de repente aparecen 80 familias todas juntas, un mismo día, a marcar
terreno. ¿Cómo, Mónica? Te cuento algo, yo trabajo en Catastro de la provincia. Tenemos un ratito porque tenemos la pausa encima, y después seguimos. Dale, dale. Pero no, resumímelo. Que todos los días va 1 o 2 personas para preguntar de quién es ese terreno o que quieren ir a vivir o que los mandan. Sí, se puede. Eso tiene que ver con la necesidad de la que habla Mariana. Nosotros decimos, porque Catastro de la provincia no da informe de tercero por secreto fiscal. Tal cual. Que deben ir a la Municipalidad de Paraná, un área que es de tierras fiscales. Pero no es que les van a regalar un terreno. La gente tiene un concepto equivocado. A ver, bueno. Y eso es lo grave, porque traicionan la esperanza de la gente y la necesidad de la gente. La condenan a vivir en situación muy difícil de revertir, porque no respetan la distancia como para demarcar una calle. Como la ocupación es caótica, no se puede hacer una instalación de agua, de cloaca. Sí, bueno, no después se viene puede todo el darle tema del servicio. planeamiento. Pero ahora se juega con la necesidad de la gente y hay gobiernos que promueven ese tipo de ocupaciones irregulares. Bueno, ahora pero tenemos la pausa y después vamos a hablar especialmente de eso. Recién estábamos hablando de mediación. Quiero presentar antes de ir a la pausa también a Edgardo Centurión. Gracias por venir. Algunos son también alma de mediador, digo yo, ¿no? En tu caso. Vos sos director de la Escuela Obispo Galaber. Ajá, exacto, Galaber. Buenas noches. Recordanos dónde queda y cuál fue tu tarea ahí, ¿no? Avenida de las Américas y Alejo Peiret. Ah, bien. Zona Racedo. Exacto. Y ustedes están ahí cerca o en la villa 351, ¿no? En 351. Sí. Digamos, parte de la comunidad de nuestra escuela pertenece y convive. ¿Tuviste la inquietud de llevar adelante alguna serie de actividades que tienen que ver con evitar la llegada del conflicto y la violencia a la escuela por parte de los chicos, ¿no? ¿Trabajaste en eso? Todas las escuelas son cajas de resonancia de las situaciones Sin sociales. Sí. En cualquier lugar de la ciudad o donde se encuentren. Muchas escuelas públicas están citadas en contexto de vulnerabilidad. Entonces, esas situaciones se dan. Y nosotros, todos los docentes, trabajamos con familias, ¿no? Con muchas necesidades y generalmente cuando conviven en esos contextos, después también se traslada a la institución. A la institución, sin duda. Ya en un ratito, ahora después de la pausa, vamos a volver a hablar para que nos cuentes bien la realidad, en especial de esa escuela y cómo se vive esto, ¿no? Digamos, los chicos que en todos los barrios de la ciudad son hijos de gente, ¿no? O de los adultos, en realidad, que estamos en conflicto, en algunos casos con la penosa realidad de la violencia en esos conflictos, van a las escuelas, ¿no? Y como está diciendo Edgardo, son las cajas de resonancia de la consecuencia esas escuelas. Ya vamos a hablar también de eso. Vamos a compartir una pausa breve y volvemos con más El Ventilador, conflicto entre vecinos. Ya venimos. Ya estamos de vuelta hasta las 11 en la pantalla del 11. Estamos hablando de la creciente conflictividad entre los vecinos. Bueno, no sé si creciente. Acá tenemos, Emilio nos está acompañando del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo desde el principio. Recién Edgardo Centurión estaba hablando de la escuela como una caja de resonancia de todos esos chicos que llevan, ¿no? Es lo que están mamando en sus casas y en sus barrios, digamos, en situación de violencia. Pero Oneto, que es un pedagogo, en el año 2000, dice que la violencia social no nace en la escuela, pero no avanza o retrocede sin su intervención. Claro. Entonces, si tenemos docentes preparados para trabajar la conflictividad, vamos a favorecer a bajar la violencia social. Y algunos docentes que no están preparados favorecen e incentivan la violencia. Claro, pero digamos, estamos hablando de que entonces hoy un docente tiene que estar preparado en términos hasta de mediación, ¿no? Digamos, Vamos al siglo XXI. A ver. CEPAL 1991 habla de cómo debe ser la educación del siglo XXI, que se lo conoce como el documento de Delors. Dice que el educando del siglo XXI esté parado en 4 pilares: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir juntos desde la mediación. ¿En qué centro de formación docente hoy en Argentina se enseña alguno? No quiero arriesgar, pero me parece que en ninguno. Entonces, hay que buscarlo afuera. Claro. Hay que buscarlo afuera. Y me saco el sombrero con el invitado que vos tenés hoy, porque la verdad que lo que se hace en esa escuela es maravilloso. A ver, porque ahí de contención, de paz, y lo que consiguieron entre 2 familias, cómo trabajar para que estas 2 familias no recrudeciera para la escuela,
es para sacarse. Claro. A ver, Ricardo, ¿nos podés contar algunas actividades que llevan adelante? La escuela de ustedes es la conocida como la Escuela del Puente, que se le dice, ¿no? A veces. A ver, ¿cuáles son algunas de esas actividades que podrías, Bien, y desde dónde las encaran, ¿no? Tomando y agradeciendo las palabras de Emilio, y en realidad el agradecido tenemos que ser nosotros, porque cuando nosotros veíamos que hasta emocionalmente nos afectaba mucho las situaciones que nuestros chicos venían a la escuela, porque nosotros no trabajamos con cuestiones técnicas, sino que trabajamos con las vivencias. Y muchos de los docentes le ponemos el alma, el corazón a todas las que pasan. Sostenemos la escuela pública porque muchos de nosotros también vivimos en esta cotidianidad, en esta sociedad, y muchas veces no tenemos todas las necesidades básicas satisfechas. Seguro. Entonces también sufrimos, también sentimos y tratamos de llevar adelante la situación. Cuando nos toca vivenciar también estas situaciones de violencia que están, tenemos que no alejarlas, sino que, porque si es pasarla para otro lado, invisibilizarlas. Es todo lo contrario, hay que empezar a verlas, que son cosas que nos pasan a nosotros, que son que no es el otro, sino que soy yo. Seguro. Reflejado en el Edgardo, otro. ¿ustedes salieron, por ejemplo, a intentar encontrar y recuperar algunos chicos que habían dejado de ir, por ejemplo? Sí, por supuesto, eso es cotidiano. Pero son cosas que no se... Pero para ustedes seguramente es cotidiano, pero no se conoce mucho. Digo, no es que estamos hablando, por ejemplo, de esa parte de la tarea del docente, que entiendo no tiene la obligación, pero que cuando los conmueve algo así, lo hacen. Pero salir a buscar a los chicos que dejaron la escuela y que además perteneciente a familias con historias que seguramente ustedes conocen bien. Porque hoy los chicos además en el aula cuentan todo, ¿no? Es que las situaciones son muy graves y hay mucho dolor, ¿no? Entonces, cuando uno contiene, escucha, acompaña, hay que tratar de generar otras vivencias. Porque nadie es, sino que todos actuamos. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existen los chicos agresivos ni chicos violentos, sino que existen chicos que actúan agresivamente porque vivencian permanentemente esa situación. Están en ese contexto, seguro. Entonces, la escuela tiene hasta la obligación de mostrar otras vivencias. Claro. Y somos los docentes los que tenemos que estar preparados para poder generar esas situaciones en estos contextos. Claro. Pero cuando vos te preparaste, no sé en qué año habrá sido, ¿no? O en qué años para docente, ¿te imaginaste tener que estar preparado para esto? En ese momento, ¿los prepararon para algo parecido a la realidad que les está tocando? Los centros de formación docentes, yo me recibí en el 83, en el 85. Así que estaba en otro contexto, pero claro. La formación tiene que ser permanente. Sí. ¿Pero crees como Emilio que hoy los centros no están formando desde este lugar o todo lo necesario por lo menos a los futuros docentes? Quizás se hace, pero la verdadera toma de conciencia se da cuando los compañeros futuros docentes hacen las prácticas. Claro, en el campo Nosotros, de acción, digamos. Como institución, como Escuela 190, siempre estamos dispuestos a recibir chicos en práctica para que puedan vivenciar lo que está pasando y lo que van a tener que trabajar. Sí, Yo le quería preguntar a Emilio, vos fuiste declarado embajador de La Paz. Entonces, escuchándolo, las escuelas, obviamente es un ambiente donde hay que... Pero yo creo que nosotros también desde acá, desde los medios de comunicación, podemos colaborar. Nosotros cuando estuvimos hablando, no sé, la semana pasada del paro, hubo acá gente que hablaba de enemigos, cuando hablaba de una persona que piensa distinto, que tiene una posición partidaria o un pensamiento político diferente. Entonces yo creo que nosotros desde acá también podemos colaborar, no solamente porque es un caos, la gente por un rayoncito, porque te pusiste acá, la gente está alterada. Yo me voy a sacar, digamos, la cocarda. El lugar de mediador de la Defensoría del Pueblo para ir a mi rol de estudiante. Estoy estudiando la Tecnicatura en Gestión Cultural y nosotros presentamos para la ENACON
en la ENACOM pasada, en el Encuentro Nacional de Comunicación, gestores culturales y comunicadores ¿para qué? Y ahí desarrollamos todo para el encuentro, porque también puede haber un gestor cultural y un comunicador social que provoca el desencuentro. Entonces, incitan a la violencia, por supuesto. Justamente, por ahí vos ves, más que nada en los informativos nacionales, un mismo caso 1000 veces y decís, hay 1000 violencias. No, es un mismo caso que te lo pasan 1000 veces. Es cierto. Hay que tener mucho cuidado en la manera de... A ver, yo tengo un amigo que me lo crucé los otros días y me contaba que la mamá está con una bolsa de colostomía. ¿Está? Me dice que hasta 2015 PAMI le daba 30 bolsas de Colostin, que es la mejor marca según él, al mes, y que ahora le dan 10. Y le recortaron la mitad de los Estás hablando de la violencia del Estado hacia Estoy los individuos. hablando de la violencia hacia los frágiles. Sí. Y le dan una bolsa que dice que no sirve para nada, que parece una bolsa de supermercado con una pajita. Encontré un pibe que tiene problemas neurológicos degenerativos y que tiene una medicación especial. Cuando lo vi, el pibe prácticamente no era funcional por los espasmos y por los movimientos. Me contó que le bajaron la medicación. Hay gente a la que la empujan a la desesperación porque la dejan sin laburo, no tiene la familia que lo puede contener. Hay gente que ve que se le muere un familiar por falta de medicamento. Hay gente que ve el pibe que le dice papá tengo hambre y lo tiene que mandar a Por supuesto a la cama. Que todo eso genera un estado de ánimo que también llega, porque lo que vos estabas hablando de la usurpación de los terrenos por necesidad. Había hablado un docente en un momento previo a una marcha de que se sentía enemigo del gobierno nacional. Yo no quiero demonizar eso sin decir y ponerlo en contexto de gente que enfrenta dolores muy fuertes. Y en este momento, el tema también de las intrusiones, es cierto, a veces se ven como enemigos, pero ¿de dónde viene la gente también? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la intrusión, como decís vos, por necesidad, entre la necesidad y el delito, ¿no? Es un límite ahí difuso. Andrea, tenemos más mensajes de ustedes del otro lado. Muchos, Lalo. Festejo que, como se dijo en el panel, haya una psicóloga y brego porque haya más profesionales al frente de instituciones del Estado. Muy buen programa y bueno que estoy conociendo voces de gente que ni sabía que existía y está a mi disposición. Hola, me viene bien el tema que están tratando para consultar. Yo compré con mucho esfuerzo mi terreno en un loteo donde figuraba que existía un espacio verde. Esa fue una de las causas que me movió a comprar ese. Resulta que ahora ese lugar fue intrusado. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde lo denuncio? Muchas gracias. Hola, creo que muchas veces la necesidad de la gente de vivir en algún lugar lleva a este tipo de problemas. Qué bueno que se lo pueda hablar en un programa tan visto como el de ustedes. Hola, me llamo Norma. Tengo vecinos que tienen cerca de 15 perros que aúllan y ladran todo el día, a cualquier hora, no dejan ya ni vivir. Fui a mediación con firmas de todo el barrio, pero ellas se negaron a concurrir. ¿Qué se hace en este caso? La verdad que es imposible ya vivir aquí. Hola, quiero decir que nadie nace delincuente. ¿Cuáles serán las oportunidades que se les dan a las personas desde el Estado, como vivienda, trabajo, educación, oficio, servicios? Nadie se ocupa de los pobres y luego los problemas terminan así. Soy Alicia. Gracias, Elsa. Bueno, antes de seguir con el tema de usurpaciones, necesidad de vivienda, de techo, el delito, la forma de resolución, Ana, si vos podés contarnos, porque recién, por ejemplo, una televidente hacía mención a algo, por ejemplo, totalmente distinto, ¿no? Pero que es un caso de conflicto. Mi vecino tiene 10 perros que no paran de ladrar. No, creo que dijo 10 perros. 15. 15 perros que no paran de ladrar. Yo creo que también estaría medio de los pelos. Digamos, no es el caso de ustedes que llegan a lo penal, pero contanos algunos datos, por ejemplo, de si el asesoramiento de ustedes es gratuito. Exactamente. A ver, si nos Nosotros trabajamos antes que nada con un proceso que es confidencial. Eso quiere decir que la gente puede ir y hablar tranquilos con nosotros, que nosotros no podemos hablar con el fiscal de lo que ellos nos cuentan, no le vamos a trasladar a la otra parte nada que ellos no nos habiliten a hacerlo. Así que pueden hablar con sinceridad y tranquilos, que es un espacio de escucha.
Bien. El proceso, como ya se dijo anteriormente, es voluntario. Es decir, nosotros lo que siempre promovemos es que se acerquen para que les expliquemos y les demos la información, asegurándonos que ellos nos comprendan y luego que elijan o no participar. E inclusive no tienen que decidirlo en la entrevista, pueden pensarlo, consultarlo, ya sea con un abogado, con un familiar. O sea, la primera instancia es de consulta, digamos. Es de información. Claro, es de información y de brindarle consulta. la información a la persona, escucharla y ver, ella decida cómo quiere proseguir sin ningún tipo de presión por nuestra parte. Tenemos la misma entrevista, ¿no es cierto?, con ambas partes, porque somos totalmente imparciales y neutrales. Nosotros no, siempre le aclaramos ya sea al denunciante o al denunciado, que para nosotros son partes en un conflicto, independientemente de cómo luego continúe en el caso de que siga el proceso penal, Totalmente. qué carácter tengan, para nosotros son partes en un conflicto. Claro. Entonces nos entrevistamos, les informamos, lo hacemos de tal manera que la persona sepamos que está entendiendo lo que le estamos diciendo, ¿no es cierto? Y luego de eso le aclaramos las características del proceso, que justamente es gratuito, totalmente gratuito, es un servicio de justicia. Desde el primer momento hasta la resolución Es del totalmente conflicto, si la hay, es Exactamente. gratuito. Nosotros formamos parte del Poder Judicial, Claro. es un servicio de justicia, tratamos de hacer la justicia más accesible, más rápida, es un proceso informal, por eso la gente tiene que saber que si nos dejan los teléfonos en las denuncias, nosotros el primer contacto lo hacemos de manera telefónica, para no tener que ¿no es cierto?, ocupar los servicios de la policía en que llevan las cédulas Claro. o las citaciones. Bien, bien. Siempre las cédulas, al ser un proceso voluntario, son invitaciones a acercarse, no tienen apercibimiento, pero justamente recalcar eso que es importante, que se informen y luego decidan qué quieren hacer, pero que sepan que estamos nosotros para ayudarlos, que no estamos para juzgarlos, para ver qué pruebas hay o no hay, o quién tiene la culpa. Ese es un rol que no es el nuestro. No es el de ustedes, está bien. Exactamente. Está buenísimo aclararlo, está buenísimo aclararlo. Sí, Claudia. Me parece que en todo esto, más allá de que algunos puedan coincidir o no, hay una cuestión que no estamos charlando, que es que quizás mucha gente termina siendo intrusa en un terreno porque de buena fe, lo decía recién una señora que manda... Compré un terreno en un loteo. Hay una persona que se hizo muy famosa en Paraná por ser una suerte de mecenas del arte, que tenía loteos y loteos y los vendía. Sí. Y bueno, y después la gente iba con cifras muy moderadas realmente, los compraba y se encontraba que luego no iba a tener ni agua, ni servicios, ni cloaca, ni nada de eso. Entonces me parece que ese es otro costado de un problema en el que hay un acto de buena fe que no tiene correspondencia. También ver el tema de la planificación del Estado en cuanto a cuánta es la gente, cuál es el crecimiento demográfico de una ciudad y cuál es la proyección de obras, digamos. Si la ejecución de viviendas se corresponde con la necesidad que si va hay. en paralelo o no. Si va, o, si o más o menos se acerca. Bueno, evidentemente eso no ocurre, digamos. No. Hay un déficit de vivienda en la Argentina que de los últimos 30 años que es enorme. Claro. Y también, para cerrar, me parece que estamos haciendo mucho hincapié en una cuestión que pasa en los barrios, pero que también pasa en otras zonas de la ciudad. Nosotros perdimos como vecinos, como paranaenses, el acceso al río en Bajada Grande y también el acceso al río en Los Arenales. Dos predios bellísimos que nos corresponden a todos, pero que sin embargo por el mal uso y por la apropiación de la gente quedaron en manos privadas. Y ahí la justicia fue ciega, sorda, muda, y lamentablemente, por ejemplo, un espacio como Los Arenales se perdió para la gente. No Me parece que ciega, sorda, sino que hubo... Complicidad. Hubo complicidad. Creo que es lo mismo lo que está diciendo Claudia. Sí. Claro. Pero me parece que cuando hablamos de usurpación del espacio público, es todo para nada. El acceso al río está impedido por estos casos, pero también, digamos, porque en algún momento, por alguna sesión, los clubes accedieron a poder cerrar el río y el acceso a la posibilidad de lo que se denomina el camino de Sirga, que ya no. Es cierto, ¿no? Por ahí estamos a veces naturalizando determinados usos del espacio público que no dejan de ser usurpación, ¿no? Claro, sí. Ponerle el nombre y el amparo legal que tengan. Tal cual. No sé, lo que está previsto es que cualquier ciudadano acceda al río y no sucede. Bueno, en el nuevo parque también. Parque Nuevo hay casos, ¿no? Hay casos. Luis, vos querías decir algo así cuando hablaba de la planificación, ¿no? Justamente acotar lo que decía ella de que no solamente los privados en los loteos vendían 40 lotes sin agua, sin apertura de calle, sin cordón cuneta, sin luz, sin nada, que también ha sido cómplice el Estado municipal, porque en muchos barrios de Paraná, ejemplo le doy en nuestro barrio, también le han dicho a muchas familias, andá, instalate que son fiscales, acá tienen de la parte de catastro municipal,
en el medio de una laguna, después iban con camión a rellenar con ladrillo, hacían choza de chapa, sin agua, sin luz, sin apertura de calle, sin ningún servicio. O sea que el Estado también ha sido cómplice, no solamente a veces los privados se someten a eso. El Estado municipal... Vos hablás de determinados empleados justamente por lo que dan el visto bueno, digamos. De que se exactamente, justamente lo que decía el amigo allá, por compromisos políticos a veces, que hacen en plena campaña y bueno, después justamente la tiene que existir alguien después, que, así como en los Arenales o Embajada Grande dijo vayan, que no hay ningún inconveniente, en los barrios también habilite una mudanza, digamos, progresiva de gente que va a vivir, ¿no? Yo quiero justamente... Quería destacar la templanza de la policía, porque la verdad, las barbaridades que tienen que soportar a veces la policía ante los conflictos barriales, sinceramente, hay que estar en el pellejo de la policía, enfrentarse al conflicto, estar en el medio y las barbaridades que la gente... Está bueno también que lo diga Luis, ¿no? Que venís de un barrio con un gran nivel de conflictividad, porque estamos también en general acostumbrados a... Yo lo viví, el respeto que le han perdido sinceramente a la policía es tremendo. Yo no sé, yo recuerdo 40 años atrás, nosotros veíamos la policía... mudo quedábamos, el respeto era total, no solamente de yo que tenía 10 años, mis hermanos, no sé, mi hermano 20 años no se animaban a decirle de que el otro mayor había ido a la despensa a buscar medio de soda y medio de vino tinto. Claro. Terror, o sea, un respeto había. Me parece que... Hoy es tremendo, cualquier criatura, mujeres, varones en un barrio, a la policía lo trata y lo destrata. La verdad, la templanza, la frialdad que tiene la policía para... estar en el medio de esos conflictos, sinceramente, es destacable. Creo que también, no es el mismo caso, pero sí podemos hacer a lo mejor algún paralelismo con los docentes. Creo que también están hoy en día viviendo... Muchas veces soportan agresiones de los propios padres, de los madres, de los alumnos que van a cuestionarle que le puso un 2. Hay un tema de violencia. Que destacar una palabra que hemos dicho... he escuchado, la naturalización de los actos. Yo creo que también se ha naturalizado la violencia y la falta de educación en las escuelas. Nosotros tenemos muchos casos que denuncian los padres por problemas con sus hijos o denuncian las directoras. Nosotros abordamos esos problemas y vemos en el transcurso del abordaje cuál es la solución de la escuela. Los chicos dejan la escuela, el victimario para la escuela se queda y es estigmatizado por el resto. O sea, son chicos que sufren, el que se va porque se va, el que se queda porque se queda, y la escuela no hace nada. Entonces nosotros también estamos abordando como una arista de nuestro trabajo, también estamos yendo a las escuelas también a capacitar y citamos a los equipos directivos para darles herramientas de mediación, porque en realidad lo que falta es la escucha. Bueno, es lo que estaba hablando. Alumno, exacto. Ustedes han tomado de alguna manera la posta, que sí, no también, me parece mal. porque no queda el conflicto solucionado en un acuerdo entre los padres, sino que hay chicos que dejaron el colegio. Claro. Entonces tratamos de ir más allá de lo que se nos presenta en la mesa de mediación. Esto que dice María está buenísimo. Y lo que quiero destacar en este momento es la mediación existe como eje transversal en la escuela secundaria, así como existe la educación sexual integral. Sino que la educación sexual integral ya lleva 20, 30 años. La mediación en Entre Ríos escolar, para ir como un tutor mediador a la escuela, es del 2011 hacia aquí. A esta parte. Tuve la suerte de estar en la escuela Juan Manuel de Rosa y en la escuela Entre Ríos secundaria como tutor mediador y tengo 2 o 3 colegas. Pero toda escuela secundaria debería tener un tutor mediador. Totalmente. ¿Por qué? Porque a las tutorías llegan problemas entre personas. Psicólogos, psicopedagogos o trabajadores sociales no tuvieron una formación para trabajar los problemas interpersonales, sí intra. ¿Quiénes deben aportar en los problemas interpersonales? Un mediador capacitado como mediador. Está buenísimo eso. Está bueno también este mensaje de Emilio para ir al siguiente informe, el último del programa de hoy, que habla sobre justamente eso, sobre la convivencia. Mirá. Si tuviéramos que hacernos el test del buen vecino, ¿por dónde deberíamos empezar? Tal vez podríamos comenzar por mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si tenemos un buen trato con esa persona con la que estamos obligados a compartir el espacio, el medio ambiente, la vereda, el estacionamiento, a veces el patio y el pasillo.
Sabemos que ser respetuosos y expresar buenos modales puede facilitar la convivencia, pero ¿la practicamos? La tolerancia y la solidaridad son valores más que importantes para la vida en comunidad. Basta con recordar las situaciones en las que vecinos acuden en auxilio de otro ante una emergencia o cuando pasan días sin notar movimiento en la casa contigua. Es un vecino el que llama alertando que algo raro sucede. Entonces, cumplir con las normas, darle una oportunidad a la pregunta y al diálogo antes de juzgar a alguien, pueden ser claves para mejorar nuestra convivencia y con ella nuestra calidad de vida, la de nuestras familias y la del barrio. Bueno, me parece un buen mensaje esa última frase. Mónica, me quedó grabado cuando dijiste, cuando comenzamos con esta lucha, ¿no? Las mujeres luchadoras positivas en el barrio, pasamos la primera fiesta de Reyes, creo que fue, sí. 4 madres y 15 chicos, y el último enero fueron 300. 400. Donde estaban incluso hijos y nietos de las personas que en aquel entonces eran conflictivas. Me parece eso un ejemplo de pacificación. Pacificamos el barrio por bien de todos, porque yo sabía claramente, y 2 más de mis compañeras, que no nos podíamos ir del barrio. Entonces, ¿qué era eso? Seguir con un conflicto que iba a terminar en una desgracia. Articulamos todos los medios necesarios, legales. Y bueno, en un cierto punto se hizo con Paola Firpo un tipo de mediación donde se llamaron a los violentos y nos reunieron a nosotras, de no molestar, porque lamentablemente teníamos que vivir ahí. ¿Ustedes estuvieron en esa instancia con los agresores? Sí, en el polideportivo del barrio. ¿Fue una sola vez? ¿Fueron varias? No, una sola vez. ¿Y cómo resultó? Bien, bastante bien. Y también la intervención de una jueza como Marina Barbayelata, que puso restricciones severísimas sin tiempo. Creo que somos las únicas que tenemos restricciones sin tiempo, porque generalmente son por 30, 60, 90 días, por el grado de violencia. Vos no te olvides que a mí me prendieron fuego a la casa. Sí. A mis compañeras las golpearon. Sí, les pasaban con fotos de gente... Yo tuve una 9 milímetros en la cabeza, o sea, no era una chacota, era algo serio. Totalmente. Este personaje inclusive fue, ahí tenés un caso, que fue expulsado del barrio por 70 días. Luego él volvió y yo creo que él también se dio cuenta que estaba haciendo mal. Hoy convivimos todos. ¿Siguen ahí ellos? Él sigue ahí, esa persona sigue ahí, nos cruzamos, ¿Con menos nivel de conflictividad o cero? Cero, porque a ver, él entendió que yo no me iba a ir. A ver, ¿no? Es un caso increíble lo que está hablando. Y lo importante que es involucrarse, participar, organizarse, porque muchas veces opinar de nuestro lugar es muy fácil, pero realmente dedicarle horas, tiempo y organización. Muchas veces la organización de los propios vecinos y con capacidad de diálogo y escucha puede solucionar un montón de temas. Y cuando lo juntás, Lalo, por eso hoy cuando es que me llamó la atención que ella diga... Planteabas por ahí que lo planteó la compañera de que me dio sin estar con el otro. Ahora, cuando vos estás con el otro, se te terminan los versos. Es cara a cara y se te caen las máscaras, las caretas que hiciste del otro. Y conocés al auténtico otro. Y ese es el lugar para el futuro que tenemos que protagonizar. Es cierto, pero me imagino que debe haber hasta temor, porque en el caso, por ejemplo, de Mónica, estamos hablando de un nivel de violencia que hasta también debería ser entendible, no querer encontrarse con el otro. Es un pero paso, se encontró y mirá cómo le fue. Dio el paso, claro. Tuvimos buenos profesionales en la justicia, como Marina Barbayelata, Paola Firpo, mi abogado personal, Guillermo Bartolini, que fue él, la persona que encontramos y que nos ayudó, un gran abogado, que la verdad que doy gracias a Dios por haberlo elegido en ese momento, pues nosotros no teníamos un peso y sabemos que es uno de los más prestigiosos y nos tendió la mano y nos ayudó porque nosotros estábamos a punto de... Estábamos en un colapso. Desesperadas. O sea, imagínense, yo hacía poco había sido viuda, había quedado sola con 3 hijos, no tenía dónde ir, o sea, me empoderaba en mi lugar,
pero no buscando un conflicto, porque jamás lo hice, porque hace 25 años que vivo en Lomas del Mirador. Y creo que es un... y ganaste la lucha, me atrevo a decir. Sí, hoy me encuentro con esa persona. Yo creo que la ganó también el vecino, ¿no? No sé quién es. La ganó la sociedad. Vecinos. Lo ganó la sociedad. Sí, Los sí. vecinos, porque a ver... A ver, y si podemos, también me parece una reivindicación para este vecino, no sé si nos estará mirando o no, pero hasta un aplauso, ¿no? Digo, porque también hay que... A los dos. No, a ella Mónica que se animó y al otro que también dijo, voy... Porque, a ver, cuando yo me peleo con mi mamá, lo hago desde la pieza, no lo hago al lado. Y también, cuando los vecinos empiezan a armar su discurso, lo arman no frente al otro y tratando de valerse de decir, esta es mi posición y es la que vale. Y ambos dos edifican ese universo que es el verso de cada uno. Sí. ¿Cuándo pasamos el pluriverso? Cuando podemos vernos. Eso está bien, pero me parece que en el caso de ella tuvo una 9 milímetros en la cabeza, ¿no? Estábamos hablando, que me parece que por eso es también reivindicar el cambio que esta persona hizo, porque estamos hablando de una persona que no tenía un conflicto común, ¿no? Estábamos hablando de códigos hasta mafiosos y evidenció un cambio. Y eso es... Quiero agregar que también lo llamativo es cómo dentro de la justicia, ¿no?, se implementaron mecanismos de diálogo, porque los jueces son los que imponen, los que tienen la última palabra, y justamente entre ellos se pudo aplicar un mecanismo de mediación, ¿sí? Y fue lo que resultó, porque la gente lo que quiere es ser escuchada. A nosotros nos agradecen muchas veces por escucharlos, porque nadie los escucha y la gente tiene necesidad de hablar. Es cierto. Tenemos los mediadores, como dice María, que es sin prejuicios. Exacto. Nosotros no somos lo del problema, no tenemos que evaluarlo desde nuestro problema, no lo juzgamos, le habilitamos un lugar donde se sienten escuchados y acompañados. Gente, es cierto, a acceder, quiero decir, a acudir, quiero decir, a los mediadores. Es sumamente importante, lo estamos viendo en el caso de Mónica. Lo principal es la escucha, porque vos tenés tal desesperación que lo único que querés es que alguien te escuche. Tuvimos suerte en ese momento de tener un muy buen jefe de comisaría como Montenote, que nos padeció, porque cada 2 horas íbamos, imagínate, 4 mujeres en estado de crisis. En una de las veces, una de las 4 lloraba. ¿Entendés? Entonces... Pero no era para menos, Mónica. No. Claro. Pero bueno, para eso están también. En lugar de las mujeres, no sé, se me ocurre que por ahí tienen cierta capacidad de organizarse y de prevenir algunas situaciones. Sí, valentía tuvieron. Cuando me pasa a mí el acto de violencia... Les quiero decir que tenemos pocos segunditos. Bueno, no, la organización de la mujer es impresionante. Hoy el movimiento femenino, el movimiento de mujeres, está más fuerte que nunca. Liliana, a ver, vos podés dar datos para la gente que quiera acceder hay televidentes que están pidiendo el teléfono que vos podés. Para el teléfono, lo habíamos dicho la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir. Por favor, sí, porque vamos a poner... Es 343-4709-893. Perfecto. ¿En qué casos se puede acudir? ¿Y en qué casos recomendás vos Nosotros que estamos para escuchar todos los casos, porque la policía hace eso, ¿no? Escucha todos los casos, de ahí en más es cuando por ahí se plantean estos casos de mediación comunitaria o hay casos que ya hay denuncias que son para mediación penal y uno los orienta y los aconseja dónde deben recurrir. Buenísimo. Liliana, muchas gracias por estar de nuevo acá. Gracias a todos. Emilio, muchas gracias. El 1 de noviembre cumplimos 15 años, así que estamos de nuestros primeros 15 años del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo. Bien, buenísimo. El 1 de noviembre. Bueno, bárbaro. Es un buen mensaje. Mira, más que bienvenido entonces este programa. Y cuando hablamos de buenos vecinos, los 117 mediadores que se inscriben al año son buenos vecinos que siendo mediadores trabajan ad honorem por los vecinos. Buenísimo, para rescatar entonces. Gente, gracias a todos ustedes del otro lado. Por supuesto no podemos, como siempre, leer todos los mensajes, pero gracias por sus mensajes. También a Maisandi Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los programas del Ventilador. Gracias a todos también, comisario. Muchas gracias. Y a todos los invitados también de la tribuna. Gracias por estar acá. Muy valioso, Edgardo, también lo que hacen, Ana y Alejandro. Gracias a todos ustedes.